Buen día, joven. En esta ocasión voy a explicar el primer tema de la asignatura Automatización Industrial. Estamos en la unidad 1 que se llama Automatización. Como primer tema vamos a estudiar el concepto de automatización. Primeramente quiero explicar a qué se refiere automatismo y automatización, la diferencia entre ellos. Automatismo es el sistema que permite ejecutar una o varias acciones sin una intervención manual. En cambio, la automatización es la aplicación del sistema automático en la realización de un proceso. Entonces, los automatismos se podría decir que son los dispositivos encargados de realizar las tareas sin la intervención humana. Algunas máquinas, como las lavadoras, tienen programadores y las órdenes que proporcionan se llaman programas. Entonces intentamos bien. Automatización es la aplicación de los sistemas automáticos en la realización de un proceso. Cuando un proceso de automatización se realiza sin la intervención humana, decimos que se trata de un proceso automatizado. La automatización permite la eliminación total o parcial de la intervención del hombre. Como bien es dicho, la automatización, como uno de los temas finales que se empezaron a ver en la materia de sistemas hidráulicos y neumáticos, es la encargada de realizar pues actividades sin la intervención del hombre. Lo que se pretende es que la persona solamente venga, pulse un botón y luego pues todo el sistema empiece a trabajar el solo. A eso se refiere. Entonces, como manera de comentario, pues una de las desventajas de la automatización sería la reducción de personal. ¿A qué me refiero con esto? En los sistemas, normalmente los sistemas complejos e industriales, normalmente las personas utilizaban alrededor de unas 50 operarias para realizar un proceso X. Entonces, al venir la automatización, ya los sistemas se vuelven más complejos, pero más fáciles de operar. ¿A qué me refiero? Que si antes 50 personas manejaban una serie de mecanismos, ahora solamente con dos o a lo sumo tres personas se van a realizar estas actividades. Entonces, la desventaja es que las personas se están siendo sustituidas. Entonces, como técnicos, lo que nos queda pues es este, actualizarnos, tener más conocimientos de la maquinaria, de los equipos, para que los procesos a la hora de implementarlos seamos nosotros los que seamos los que vamos a dirigir dichos procesos. ¿Cuáles son los elementos que tiene que tener un sistema automático? Como pueden observar, primero están las acciones deseadas, la interfase del usuario, órganos de mando de control. A través de este flujograma voy a explicar a qué se refieren los elementos de un sistema automático. Las acciones son es la actuación sobre el medio o proceso. Con frecuencia son operaciones que se pueden repetir indefinidamente. Suelen ser acciones humanas, susceptibles de ser sustituidas por acciones mecanizadas realizadas por los órganos de trabajo. Es lo que les mencionaba, que lastimosamente pues las acciones deseadas tienen la más mínima intervención. Son menos acciones las que se necesita que intervenga pues el usuario. Las fuentes de energía. Las fuentes de energía, esta que ustedes observan acá, esto se refiere a las operaciones y movimientos de los sistemas automáticos.
suponen un gasto energético que ha de ser aportado por un medio externo. Suele denominarse también como una fuente de potencia, aquella que suministra energía a los órganos de trabajo, que actúan sobre el proceso. Las funciones propias del sistema automático también necesitan de su soporte energético. Entonces, estos están apoyando los órganos de mando de control, los cuales representan el sistema que decide cuándo realizar las acciones, qué acciones realizar y en su caso el valor que han de tener algunos de los parámetros que definen una acción o tarea. Los órganos sensoriales. Los órganos sensoriales son sistemas cuya misión consiste en captar o medir determinados valores o magnitudes durante la realización de un proceso. Estos órganos proporcionan información a los órganos de mando para que estos puedan dividir o ejecutarse consecuentemente. ¿A qué me refiero? Que estos órganos sensoriales prácticamente son los elementos que van a estar captando la información del proceso. ¿Verdad? Si las acciones deseadas se están ejecutando, ¿verdad? Todo va a ser recibido o sensado por los órganos sensoriales, ¿verdad? Entonces, estos son los elementos de un sistema automático. Entendiendo bien el concepto de automatización, a lo largo de la historia se han venido implementando la automatización, pero de diferentes formas. Los sistemas mecánicos suelen ser complicados por la abundancia de mecanismos y de escasa flexibilidad. Como ustedes pueden observar aquí, una relación de mecanismos de ruedas dentadas es también un proceso de automatización, pero se le llama automatización mecánica, en donde los sistemas o los mecanismos que lo componen son ruedas dentadas y poleas para transmisiones del movimiento de biela, manivela, piñón, cremallera. Para la conversión del movimiento rectilíneo en circular y viceversa. También lleva levas, palancas, que son las que se obtienen los recorridos controlados. Los grandes problemas de automatización mecánica son la longitud, en muchas ocasiones de las cadenas cinemáticas, por supuesto la sincronización de movimientos en los órganos sensoriales. Existe una gran variedad de automatismos mecánicos en la industria, desde las máquinas, herramientas, tornos, fresadoras, quemadoras, hasta los relojes mecánicos, pasando por los telares, motores de combustión interna y toda la maquinaria que forma parte de la revolución industrial. Entonces los mecanismos siempre suelen ser complicados, siempre hay mucha abundancia de mecanismos y escasa flexibilidad. La desventaja, como les mencionaba, es la longitud, ¿verdad? Poder mandar una señal de un punto a otro a través de mecanismos puramente mecánicos. La automatización neumática. La automatización neumática tiene como principales ventajas del mando neumático, por ejemplo, la sencillez de los propios sistemas de mando, cilindros, válvulas. Se recuerdan que en los últimos ejercicios de la materia de sistemas hidráulicos se empezaron a ver ya la automatización neumática. La automatización admite infinidad de aplicaciones en el campo de la máquina herramienta, especialmente en los trabajos de fijación de piezas, bloqueos de órganos, alimentación de máquinas, movimiento lineal de órganos que no requieren velocidades de actuación rigurosamente constantes. La mayoría de las automatizaciones tienen como elementos de mando la neumática. La gran ventaja también de la automatización neumática es la rapidez de movimiento del sistema, la economía de los sistemas neumáticos, una vez ya estén instalados, pero la desventaja que se puede obtener es la instalación, que requiere un desembolso económico añadido a la propia automatización. El mantenimiento del estado del aire, ya que debe mantenerse perfectamente limpio y seco.
La automatización o la hidráulica neumática se refiere prácticamente a lo dicho para la automatización neumática, también vale para la hidráulica. Aunque algunas diferencias, por ejemplo, es el mando hidráulico, que es más lento que el neumático, sin embargo es capaz de desarrollar más trabajo. La hidráulica se prefiere en sistemas que deban desarrollar más trabajo y no sea primordial la velocidad de respuesta. Este tipo de mando lo encontraremos en prensas, diversas máquinas herramientas y por supuesto en el automóvil, frenos, dirección e incluso la suspensión. Un circuito electroneumático consta de un circuito neumático más un circuito eléctrico, diagrama eléctrico mediante lógica cableada o lógica programable. La parte de la fuerza del circuito sigue siendo neumática y la única diferencia de los circuitos neumáticos son los pilotajes eléctricos y los sensores que pues ella tiene. Los métodos de diseño que se les pueden aplicar en su construcción son los ya vistos de intuitivo, cascada, paso a paso, que se van a ver más adelante. La automatización eléctrica. Para poder realizar también una automatización más completa, se va introduciendo más el concepto de la electricidad y la electrónica. ¿A qué me refiero? Que la técnica eléctrica se utiliza para controlar los movimientos, ya sea lineal o angular. En los casos en que se precisan velocidades constantes o desplazamientos precisos. Su gran ventaja es la disponibilidad de una fuente de energía eléctrica en prácticamente cualquier lugar. Los elementos de mando más comunes son los pulsadores, interruptores, conmutadores, finales de carrera, detectores, fotoeléctricos, relés, temporizadores y contactores. Dado que la energía eléctrica, como les mencionaba, está disponible en cualquier instalación industrial, prácticamente cualquier máquina, por sencilla que sea, va a tener algún tipo de automatismo eléctrico. Relés, que son los encargados de gobernar los motores o como función de mando dentro de la propia máquina. La automatización electrónica. La llegada de la electrónica a la industria ha supuesto una verdadera revolución y ha permitido que la automatización industrial dé un paso gigante. La base de este avance en la automatización ha sido el sistema digital, que ha desembocado en el ordenador y naturalmente en un autómata programable. El tipo de sistema de control electrónico más común recibe el nombre de controlador secuencial debido a su forma de actuación, que es lo que vamos a ver más adelante. También se pueden resumir una serie de características propias a los procesos que se controlan de forma secuencial. El proceso se puede descomponer en una serie de estados que se activarán de forma secuencial, pero dependiendo de variables internas que tenga propiamente pues el proceso. Cada uno de los estados estará activo y va a realizar una serie de acciones sobre los actuadores, que son los elementos de salida. Las señales procedentes de los sensores van a variar, van a controlar los estados, eso sí, pero van a variar dependiendo de qué elemento se quiera sensar. Las variables empleadas en el proceso y sistema de control, entradas, salidas, son múltiples y generalmente de tipo discreto, solo toman dos valores, activado o desactivado, que es lo que vamos a ver más adelante cuando se recibe señal o no se recibe señal. Entonces, hasta acá llegamos con el concepto de automatización, por lo cual espero pues haber ahondado la mayor parte de los conceptos que se necesitan para poder entender o intronizarnos hacia una automatización. Gracias.